el análisis en la voz de los expertos y la agenda informativa del día siguiente. Leonardo Curcio en Fórmula. ¡Comenzamos! Leonardo Curcio en Fórmula. Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en estos momentos se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y, por supuesto, las plataformas de Internet. Al menos 1,000 muertos y 1,500 heridos por un devastador terremoto allá en Afganistán. También en Pakistán se sintió. Papa ya subió su oración a su cuenta de Twitter. En más información, Macron dice que no habrá gobierno de unidad. Él sigue con sus consultas y pactos con otros partidos para formar el gobierno. Maduro establece ya contacto con Petro sobre la disposición a restablecer la normalidad entre estas dos repúblicas sudamericanas, Colombia y Venezuela. En más información, quiero decirle que detienen en la Ciudad de México un individuo capado en el Pañal, segundo al mando de la estructura criminal de Lenin Canchola. Por cierto, hablando de la Ciudad de México, ya tenemos, Carlos Jiménez nos dio información sobre la joven que murió en el periférico sur. Se había comentado que se había proyectado el vehículo, lo están tratando como un tema de feminicidio, pero hasta ahora la hipótesis, me decía Carlos Jiménez, más certera es que se trató de un suicidio, y el suicidio ocurrió, ¿sabe cómo? Saltó del segundo piso del periférico a los carriles centrales. Ahí encontraron efectivamente los policías el cuerpo, y a partir de ahí el resto de la historia ya la conocen. Le comento en más información que recuperaron los cuerpos de los 2 sacerdotes jesuitas y el guía de turistas asesinado en la Sierra Tarahumara. Así lo dio a conocer la gobernadora Campos. Quiero compartir a la Compañía de Jesús, a la comunidad jesuita, a los chihuahuenses y por supuesto a todos los mexicanos que el día de hoy, gracias a un esfuerzo extraordinario de la Fiscalía General del Estado, comandado por el maestro Roberto Fierro, hemos logrado localizar y recuperar, y esto comprobado por medicina forense, los cuerpos de los sacerdotes jesuitas Javier Campos, de Joaquín Mora y bueno, del guía. Pues eso dijo la gobernadora. Ofrecen además 5 millones de pesos por el chueco presunto asesino. Fíjese que tiene orden de aprehensión desde 2008 por haber asesinado a un norteamericano. Así es que, bueno, pues los niveles de impunidad que tenemos en México son extraordinarios. Hoy el presidente lamentó los hechos y admitió que la zona pues está dominada por la delincuencia. Entre balaceras, autos y casas quemadas, amaneció hoy nuevamente Fresnillo. Allá en Zacatecas identifican al nenuco, autor de la masacre en Jacona y Zamora, que dejó al menos 9 muertos y 4 heridos. Hombres armados y elementos de la Guardia Nacional se enfrentaron a una caseta de cobro en Chiapas. En más información, Biden anuncia 5 medidas contra la presión financiera, plantea suspender impuesto a la gasolina en Estados Unidos por 3 meses. En España, el gobierno de Pedro Sánchez, lo digo, son ideas que nuestro gobierno podría tomar, bajan el IVA en el caso de la luz y lo bajan a 5%. Aquí en México tuvimos un apagón en la península que duró varias horas. Dice CFX, se trató de un accidente, un trabajador cayó en este caso cayó en los cables y generó un problema verdaderamente fuerte. El Tribunal Electoral mantiene multa al Partido Verde, tendrá que pagar 118 millones de pesos, y a todos los influencers, estos muy espontáneos, que todos opinaron lo mismo el mismo día, hasta de 133,000 pesos. Bueno, pues es parte de lo que estaremos platicando en los próximos minutos. Si me permite, después de una pausa, regresamos con absolutamente toda la información. Seguimos con la información. Hoy el dólar 20,53, el euro 21,20. La mezcla mexicana de exportación sigue pues carísima, $103,79 por los cielos el petróleo. Y bueno, pues hay también estadísticas de museos que hoy dio a conocer tempranito el INEGI. En un momento más me referiré a algunos números. Tengo que ir a Chihuahua, pero antes quiero decir que Héctor de Mauleón dice que se encontró a orillas del Tigris una tablilla sumeria, eso dice mi buen amigo de Mauleón, a quien le mando un abrazo, de unos 4,500 años de antigüedad. A Sir Leonard Woolley le llevó años traducirla, finalmente lo logró y decía: de preferencia
no te pongas a discutir con un imbécil, bueno, un imbécil con P. Y la verdad es que, aunque usted no lo crea, dice de Mauleón, yo digo que es sabiduría añeja, muy, muy valiosa. Y bueno, pues todos tenemos claro por qué no tienes que discutir con un imbécil. Primero, porque pierdes tu tiempo, y el tiempo es oro. Dos, yo recuerdo que a un profesor mío me decía, peleen buenos palenques, Leonardo. Cuando tengas pleitos de baja estofa, busca otros palenques y encontrarás siempre mejores motivos para discutir temas mucho más serios. Por ejemplo, ahora que recordábamos Kaliningrado, no sé, discutir sobre si Kant se movió o no de su ciudad, discusiones edificantes, palenques, y no estarte peleando como sucede en muchos casos por pequeñas cosas. Así es que, bueno, pues parte de ese asunto. Y está también el que me explicó alguna vez Woldenberg, a quien le agradezco mucho. Dice, nunca discutes con un imbécil, dice, porque te atenacen sus argumentos y en media hora ya no sabes saber si el imbécil eres tú o él, ¿no? Es decir, porque entras propiamente a la misma lógica absurda. Así es que, bueno, lo decían hace 4.500 años, y eso pues ciertamente sigue siendo válido. Raúl Alfaro, ¿cómo estás? Buenas noches. Leonardo, ¿qué tal? Muy buenas noches, te saludo con mucho gusto desde la ciudad de Chihuahua, y bien informarte información de último momento que ha dado a conocer la Fiscalía General del Estado, y es bueno comentarte, es precisamente, están ofreciendo una recompensa de hasta 5 millones de pesos para quienes aporten alguna información útil que conduzca directamente a la captura de un presunto líder delincuencial que tiene presencia en la zona serrana de la entidad, José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco. A ellos se le imputan los delitos de homicidio, delincuencia organizada. Además, es probable responsable de hechos ocurridos precisamente en la comunidad de Cerocahui, en el municipio de Urique, donde, bueno, pues 3 personas fueron asesinadas, 2 padres jesuitas y un guía de turistas. También, Leonardo, comentarte, hace algunos momentos hubo una rueda de prensa con el titular de la Fiscalía, con Roberto Javier Fierro Duarte, donde, bueno, ya amplió un poco más el tema, cómo se dieron el tema de los horarios, cuando privaron de la libertad a estas personas, la cual la menor de edad y la señora se encuentran sanas y salvas, así lo da a conocer el fiscal. Todavía hay 2 personas del sexo masculino privadas de su libertad, y también, bueno, pues la persona, el guía de turistas que fue asesinado, narra el fiscal, logró escapar y acudió precisamente a este templo a solicitar refugio, a solicitar ayuda, y es como se da esta situación. Pero escuchemos parte de lo que dijo el fiscal. Es así como queda perfectamente establecido que las personas privadas de la libertad son 2 habitantes del lugar y no turistas, a quienes, hay que decirlo, seguimos buscándolos. El segundo hecho tiene que ver con horas más tarde, donde se suscitó el otro evento que tuvo lugar en un hotel del mencionado poblado, donde, según algunos testigos, Pedro P., un conocido guía de turistas, interactuó con el Chueco y posteriormente fue privado de la libertad. Bien, Leonardo, pues bueno, pues es como se da esta situación, esta información, cómo va surgiendo, cómo va avanzando, y ya hay señalamientos en contra de un presunto líder delincuencial que, bueno, pues es acusado, ha señalado de generar violencia en la zona occidente del estado de Chihuahua, Leonardo. ¿Cómo generar violencia? Tiene un orden de aprehensión desde el 2008. Así es, ha sido generador precisamente, también es acusado de privar la vida de un turista norteamericano hace algunos años, y desde ese entonces, 14. Bueno, pues no ha sido capturado. O sea, no le han echado el guante desde el 14 y todo el mundo sabe. Sí son muy cuidadosos de decir pues, los apellidos, ¿no? Solo la primera inicial para no violentar el debido proceso. Pero echarle el guante a un delincuente en 14 años no les ha dado Dios licencia.
Así es, ya es todo este tiempo que se lleva que las autoridades, en este caso la Fiscalía General del Estado, pues no ha podido capturarlo. Ya también confirman que están los 250 elementos, arribaron de la Sedena para garantizar la seguridad y esperan que en cualquier momento, bueno, pues se pueda concretar esta aprehensión, doctor. Muy bien, pues te lo agradezco mucho. Y hay 3 reacciones que a mí me parecen muy llamativas, ¿no? La primera es esta es que siempre ha habido delincuencia ahí. Y uno dice, bueno, ¿y eso qué supone? Entonces, que pueden matar a 2 curas y al rato van a matar a 18 monjas. Es que siempre ha habido violencia ahí. O sea, me parece un argumento absurdo. Y por otro lado decir, es que desde el 2008 había ahí elementos como diciendo, bueno, en gobiernos anteriores tampoco los detuvieron. Sí, pero van 4 años de y Maru Campos entró y pues tendrían que trabajar, no explicándonos que es que siempre ha sido así. La segunda que me resulta incomprensible es cada vez que le preguntas a analistas políticos, por cierto, algunos muy inteligentes, ¿no? Oiga, ¿qué opina de ¿cómo se llama? De tal o cual proceso. No es la primera vez que ocurre en México, entonces no, claramente, ¿no? Y en la humanidad, desde que Dios echó al hombre del Edén, han ocurrido muchas veces, pero pregunta uno por este caso concreto. Y el tercero, hoy sube Javi Marketing y tiene toda la razón, ¿no? Dice, estoy en mi casa, pero estoy, ¿cómo se llama? Di positivo a COVID, pero estoy efectivamente trabajando, ¿no? Como si uno estuviera muy preocupado y hay ciertamente ahí una especie de hecho como contundente, ¿no? Eso de di positivo, pero seguiré trabajando desde casa, y si mejor dicen di positivo a COVID y me voy a cuidar y regreso al trabajo cuando pueda, no entiendo esto de explicar la pretensión monástica de absoluta entrega laboral. Mejor sanen y luego vemos, sí, pero a lo mejor ni trabajan y bueno, pues lo dejo ahí. Me parecen las 3 respuestas absolutamente disfuncionales de los tiempos líquidos en los que vivimos, en donde amanecieron nuevamente con un halo de violencia, es en Fresnillo. Omar Hernández, adelante. Gracias, buena tarde. Efectivamente, las balas despertaron a la comunidad de Fresnillo en la cabecera municipal. Ya muchas personas estaban rumbo al trabajo, era la hora, las 6 de la mañana, de los cambios de turno en las minas y en varias maquiladoras. Ya había gente en las calles cuando ráfagas de armas de grueso calibre comenzaron a impactar particularmente en 3 viviendas de la colonia Arboledas. 2 automóviles y una vivienda fueron incendiadas después de que sujetos armados ingresaron a una de estas viviendas. Testigos, vecinos, refieren que de esta vivienda sacaron a un número todavía no determinado de personas y las privaron ilegalmente de la libertad, pero es la hora, después de más de 12 horas, que la Fiscalía General de Justicia del Estado no ha dado a conocer ningún detalle y solamente alimenta las especulaciones. Llegaron los bomberos para apagar el fuego y 2 personas resultaron heridas por bala. De esta manera se vuelve a registrar una mañana bastante violenta en el municipio de Fresnillo. Efectivamente fue solamente en una región, pero esto causa alarma prácticamente en toda la cabecera municipal. Es el reporte. Muchas gracias. Y bueno, pues recuerda la escritora Brenda Navarro que muchos de los momentos más trascendentes de América Latina han sido acompañados por la teología de la liberación. A todos nos duele, dice, el poder simbólico que hay detrás de la muerte de Javier Campos y Joaquín Mora, ambos misioneros en la Tarahumara y sacerdotes jesuitas. Polo Espejel, buenas tardes, noches. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Pues hay una mala noticia para los habitantes de la zona de Catepec, Coacalco, Tultitlán, Tultepec, porque pues continuará el bloqueo que ya cumple 26 horas de la vía José López Portillo a cargo de padres de familia y vecinos de la colonia Vistahermosa, doctor, toda vez que han denunciado que un profesor del Kinder Concha de Villarreal, que está ubicado en este lugar, ha abusado sexualmente de 4 menores de edad. Se presentaron ya las denuncias ante la Fiscalía mexiquense y esta ha informado que se obtuvo ya una orden de aprehensión en contra de este profesor. Sin embargo, pues los vecinos han exigido la detención de este sujeto hasta en tanto no se van a mover. De hecho, hace unos momentos autoridades de Catepec, doctor, intentaron desbloquear este punto, sin embargo, no lo consiguieron, colocaron otras barricadas y el tema es que van a permanecer el tiempo que sea necesario de acuerdo con lo que nos confirmó la directora de Protección Civil de Catepec, Victoria
Arriaga, y es que no quieren no quieren atentar contra las gentes, sobre todo mujeres y niños, no quieren ponerlos en riesgo y han determinado mejor realizar cortes a la circulación en la vía López Portillo para dar fluidez a los vehículos y esperar a que su petición se cumpla, es decir, que la Fiscalía logre la captura de este profesor. Por lo pronto, doctor, es de manera, no hay una hora para que puedan reabrir la circulación. Esta está cerrada y afectando sumamente y severamente la circulación para quienes van de Catepec a Coacalco y viceversa, doctor. Oye, lo cual es absolutamente lamentable, estoy de acuerdo contigo, pero que no atiendan a los padres cuando hay una acusación tan delicada me parece todavía más inquietante. Sí los han atendido, doctor. De hecho, ya la Fiscalía se comprometió a buscar a este sujeto una vez que obtuvieran la orden de aprehensión. Ya la tienen, se las presentaron a los padres de familia, quien por cierto habían prometido que una vez teniendo la orden de aprehensión, conociendo y viendo en sus manos esta orden de aprehensión, iban a liberar. La circulación solamente ocurrió por 15 minutos, pero determinaron volver a cerrar. Hasta en tanto, doctor, pues repiten, no esté detenido este profesor, ellos no piensan moverse de este lugar. Es que, ¿te acuerdas? Creo que te tocó también a ti cubrirlo, el caso de aquel joven futbolista, ¿no? Que fue asesinado y la madre se puso los pantalones y dijo, yo de aquí no me muevo hasta que lo detengan, si no, pues échale un galgo, ¿no? Ya los procesos burocráticos, si te desmovilizas, pues probablemente ya corran o empiecen a dormir el sueño de los justos. Está ocurriendo exactamente el mismo reflejo aquí en el municipio de Catepec, doctor. ¿Qué dices? A la autoridad o la agarras y la pergollas ahí y me cumplen o no te van. Bueno, pues así están las cosas. Te agradezco mucho el reporte. Buenas noches, doctor. Cuídate, pues así estamos. ¿Hace cuánto? A ver, me ayudan, por favor, Nora. ¿Hace cuánto que ocurrió el caso de este joven que mataron? La madre, me acuerdo, muy emocionada, decía, nosotros vamos de aquí hasta que la Procuraduría o la Fiscalía, en este caso del Estado de México, encuentre al responsable, y no se movieron y les tuvieron que cumplir. Fue ahí el procurador. Y bueno, pues en estos tiempos, le decía, líquidos y de profunda, yo no sé si tenemos una especie de pereza mental, pero sube Joaquín López Dóriga a su Twitter una sugerencia, yo creo que muy oportuna para el vocero Jesús Ramírez Cuevas, el vocero del presidente, que expresa sus condolencias a la comunidad jesuita. Ese es el tuit de Jesús Ramírez. Supongo que quien le lleva la cuenta, pues son de estos que pegan y dicen, ay, pega lo que sea, pues total nadie se da cuenta. Esta cultura de la chambonería que cada vez se nota más en el universo digital, cada vez hay más errores. Antes recuerdo, y por cierto vamos a platicar hoy con un periodista de CEPA, vamos a platicar con Rafael Cardona. Antes había como un cuidado enorme de lo que se publicaba, ahora ya súbelo y después pues a ver qué decimos. Parece increíble que pongan una fotografía del presidente, échale un vistazo, dice, expresó sus condolencias a la comunidad y el presidente sale muerto de risa. Bueno, no muerto de risa, pero con esta sonrisa plácida de hombre satisfecho que ha llegado al éxito en la vida, así como pues llegué a ser presidente de la República o soy el que más mando y vivo en paz con los hombres. Bueno, no, en este caso parece que vive en guerra con sus entrañas, pero un hombre satisfecho. Y pues uno se pregunta si quienes hacen sus redes sociales sí toman en cuenta el mensaje, ¿no? Una cara plácida y complacida cuando estás dando el pésame. Uno dice, además, pues supongo que si estás dando el pésame tienes que hablar de los que murieron y no del presidente. No parece lo más elegante que tú des el pésame como aquellos que dicen, déjeme recordar, y entonces te empiezan a platicar de ellos y no de la persona que falleció. Pero bueno, sí creo que tiene toda la razón, teacher, de hacerles ver como una foto en la que parece con una sonrisa complaciente el presidente. Pero bueno, son errores graves que supongo que alguien en algún momento corregirá, pero bueno, visto lo visto, parece que las cosas seguirán así y lo más sensato sería ahora que bajaran por lo menos la foto, ¿no? César Rojas, adelante. Doctor, gusto saludarlo desde Monterrey. Pues el desabasto de agua que vivimos aquí en Nuevo León desde marzo de este año y las promesas de las autoridades estatales de restablecer el suministro del vital líquido han provocado ya la desesperación de la ciudadanía con todo tipo de protestas, bloqueos y hasta peleas inclusive.
y es que déjeme decirle que algunas han tenido que recurrir a abastecerse de las tomas que hay en los parques públicos aquí en la ciudad. Sin embargo, las autoridades han informado que esta agua no es potable, que no es para consumo humano, sino para el riego de las áreas verdes. A pesar de esto, pues habitantes de varias colonias de la ciudad prácticamente se quedan a dormir en los parques para poder abastecerse de agua de las llaves de estos lugares. Sin embargo, pues la impotencia y el enojo por llevar pues una cubeta con agua para los hogares provocó ya una pelea, la primera pelea en un parque de la colonia La Purísima en el municipio de Guadalupe. A través pues de redes sociales se ha viralizado ya un video que capta el justo momento donde vecinos del sector aprovechan la toma de agua de este parque para poder llenar sus garrafones. Sin embargo, la desesperación pues provocó una discusión y riña entre varias mujeres, quienes forcejean y se agreden hasta con los garrafones que llevan consigo. La pelea afortunadamente pues no pasó a mayores, ya que varios vecinos lograron separar a las personas involucradas. Sin embargo, ese tipo de incidentes comienzan a ser muy recurrentes aquí en Monterrey, como lo han sido los bloqueos y las manifestaciones en plena hora pico en las principales avenidas de la ciudad, en una crisis muy difícil por la que estamos atravesando aquí en el estado de Nuevo León, doctor. Muy bien, pues muchas gracias por el reporte. Buenas tardes. Buenas noches. Y bueno, seguimos por supuesto con la información. Me recuerdan que fue Hugo Carvajal a quien mataron, y sí ocurrió el 2 de abril y tuvimos exactamente esa misma manera de actuar, ¿no? La gente dice, o nos traen ahora al responsable o de aquí no nos movemos. Saludo ahora a Enrique de la Madrid. Mi querido Enrique, ¿cómo estás? Querido Leonardo, mucho gusto en saludarte a ti y a la gente que te sigue con siempre mucho entusiasmo. ¿De qué vamos a platicar esta semana, Enrique? Mira, algunas reflexiones. Mañana sale un artículo, entonces tú lo vas a oír antes, de reflexiones sobre las medidas que señalara el presidente recientemente sobre 100 acciones sobre el cambio, 10 acciones sobre el cambio climático. Y yo diría que, bueno, en principio, cualquiera de las acciones es buena, es positiva, pero la verdad es que la mayoría de ellas se quedan muy, muy cortitas con respecto a lo que necesitamos. Y pongo algunos ejemplos y algunas contradicciones. El presidente señala, por ejemplo, que vamos a cumplir con el compromiso de que el 35% de la electricidad se produzca a partir de energías renovables. En datos oficiales de la propia CENER, en su programa de desarrollo, ellos dicen, el propio gobierno, que esto va a ocurrir, sí, pero hasta el 2031, no como señala el presidente de que lo vamos a hacer ya en estos días. Otra cosa que está ocurriendo es que siguen suspendidas, creo que anunciaron algo así como 2,000 megawatts, ¿no? 2,000 megawatts, que es lo que van a autorizar, cuando realmente México necesita algo así como 26,000, entonces se quedan cortos en nada más estar atendiendo prácticamente el 10%. Otra cosa interesante, hablan del fortalecimiento de las hidroeléctricas, que bueno, pues las hidroeléctricas producen electricidad, pero también hay expertos que señalan que en años de sequías, como los que estamos viviendo, pues es difícil pensar que van a ser las presas la manera como vamos a poder cumplir con esa generación de electricidad. Nada más hay que ver lo que está pasando, que acabas de dar la nota en el caso de Monterrey, ¿no? Donde prácticamente lo que no hay agua para beber, pues no va a haber agua para producir electricidad. Y una que me llamó mucho la atención, muy preocupante, fíjate, es que dice que también vamos a hacer inversiones para evitar la quema del gas, ¿no? Que hoy se quema. Cuando tú estás extrayendo petróleo sale gas y cuando no lo puedes aprovechar, pues lo tienes que quemar. Entonces dicen que ahora van a hacer cosas para evitar que eso ocurra. Sí, nada más que lo que no te dicen es que cuando llegó la actual administración, quemábamos 158 millones de pies cúbicos de gas natural, quemábamos, y ahora andan quemando casi 500 millones de pies cúbicos de gas. Entonces dicen, pero ya lo vamos a hacer bien, ¿no? Ya le vamos a echar ganitas. Entonces yo lo que observo es, al final del día, son ciertas acciones, digo, es mejor que nada, pero absolutamente cosméticas. Yo creo que, entre otras cosas, como para tratar de, con los Estados Unidos, con los cuales cada vez tenemos una relación más complicada en este tema, pues como para mandar señales de buena voluntad. Pero así que digas dramático y de fondo, no está ocurriendo nada. Ninguna de estas medidas me parece significativas. Hablan otra vez de seguir fortaleciendo las refinerías, como por ejemplo para que pueda seguir procesando combustible y extraer gasolinas, cuando en realidad México no es un buen productor de gasolinas ni con esto que están haciendo. Y bueno, pues yo lo que veo es que seguimos quedando muy, muy cortos. Y por otro lado, sí sabemos
que existe el riesgo de litigios por cerca de 30,000 millones de dólares de empresas americanas hacia México, porque son obras que se han suspendido. Y por último, hoy leí, en el caso que tiene que ver con esto, leí en un periódico que lo que ya sabíamos muchos, que siempre no va a costar Dos Bocas 8,000 millones de dólares. Nunca iba a costar 8,000 millones de dólares. Ya dijeron que ya a la fecha ya cuesta cerca de 14,000 y corre el riesgo de llegar a ser de 18,000. O sea, pues el doble. Siempre dijimos, pues no había plan, no era lógico, las cifras no cuadraban. Y yo me pregunto si a la gente de Tabasco le hubieran dicho que el gobierno federal estaba dispuesto a invertir 18,000 millones de dólares en Tabasco, al gobierno que le gustan las consultas, quién sabe qué hubiera resultado de la consulta. Igual le hubieran pedido más escuelas, mejores hospitales, mejor infraestructura, internet y más seguridad. Pero en fin, estas medidas me parece que son cosméticas y no están a la altura de los compromisos que debiera de asumir México en materia de combate al cambio climático, además. 18,000 millones de dólares, así vi la nota en Bloomberg, y así van las cosas. Supongo que seguirá hipotecando el presupuesto del año próximo, que ya se está efectivamente, pues confeccionando. Y sobre el asunto del decálogo, Enrique, te reacciono. Esta mañana le pregunté a Duncan Wood, tú sabes, vicepresidente del Wilson Center y gran conocedor de los temas de energía, cómo habían recibido en Estados Unidos el decálogo. Me dijo, mira, fue para salir del paso, la reunión la había convocado efectivamente el gobierno de los Estados Unidos, Kerry, que lleva estos temas como embajador especial, pero no parece, por las mismas razones que tú argumentabas, que sea creíble, que en el 24 esté ahí. El gobierno aprovecha para lanzar ahí algunos comerciales de su reciente reforma sobre el litio, diciendo que va a haber para el 2030 un porcentaje importante de los vehículos que se fabriquen en México van a ser eléctricos, y que se valora mucho lo del litio, lo cual no sé si sea un salto, hay una especie de acrobacia que el gobierno se concede a sí mismo, pero sí se ve como atole con el dedo. Enrique. Pues yo creo que sí es un poco de atole con el dedo, y también seguramente los americanos tienen que decir de alguna manera, ahí vamos, ¿verdad? Mejor esto que nada. Pero es un hecho que vivimos en una crisis de cambio climático. Es un hecho que el gobierno actual le apuesta a las energías fósiles y en contra de las renovables. Es un hecho que hay inversiones multimillonarias en el país en estos sectores que están paradas de manera incorrecta porque se hicieron conforme a la ley y no se han activado. Y bueno, pues es un hecho que lo que estamos viendo en las imágenes, ¿verdad? Un mundo donde los huracanes son más frecuentes y más agresivos, donde los incendios son más frecuentes, donde las sequías como las que estamos viendo ahora en Monterrey son cada vez también más severas, y México no está haciendo ni por mucho lo suficiente. Y también es un hecho, esas imágenes, que recuerdo que nada más para cuántas personas están muriendo en México y en el mundo, también por mala calidad del aire. Entonces, cambio climático es un tema fundamental y México se está quedando absolutamente corto de lo que tendría que estar haciendo. Así estamos, mi querido Enrique. ¿Algún apunte más? Pues nada más eso, que sí hay manera de hacer bien las cosas, o sea, sí hay manera de entender las tendencias mundiales. México es un país con una enorme fortaleza en materia fotovoltaica, también con viento. Estamos a muy poco de que tengamos baterías muy bien hechas que nos van a permitir acumular esas energías solares y se acabará el cuentito de la intermitencia que hoy utilizan algunos como argumento en contra de las renovables. Y es un hecho que para México es una ventaja comparativa producir electricidad tan barata y sería un atractivo para atraer más inversiones y más empleos al país. Y ese es el México que nos estamos perdiendo. Ese es el México que estamos desperdiciando y al final del día el impacto es mexicanos con pocos ingresos, con pocos empleos y con mucha pobreza. Muy bien. Pues mi querido Enrique, te mando un abrazo. Gracias por tu comentario. Gracias, Leonardo. Buenas noches. Lo mejor, nos vemos la semana próxima y seguimos con la información. Andrea Meraz, ¿qué novedades tenemos? Muy buenas noches, doctor. Pues comentarle que en los primeros días de junio el gobierno de la Ciudad de México duplicó el número de pruebas de COVID-19 en los centros de salud y en los kioscos que todavía están instalados en las 16 alcaldías. Durante mayo el promedio diario de aplicación de pruebas fue entre los 2.500 y los 2.700, mientras que del 1 al 13 de junio la cantidad aumentó a 4.401. De acuerdo con las cifras de la Administración Capitalina, las pruebas totales en esta primera quincena del mes suman 57.215, mientras que las disponibles fueron más de 62.000. ¿En dónde se puede realizar una prueba de COVID-19 aquí en la Ciudad de México? En 118 centros de salud, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde.
y también en módulos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y pues recordar, la Ciudad de México tiene más, revela que pues concentra más del 30% de las personas que tienen COVID-19, son más de 24,000 las que el día de hoy la Secretaría de Salud está notificando, doctor. Uno de ellos, Martí Batres. Uno de ellos, Martí Batres, y acaba de salir también del contagio la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Y el canciller y todo. Pero bueno, son cerca de 14,000 contagios aquí en la capital. Insisten en que no tenemos un incremento de la hospitalización y menos de muertes, lo cual es tranquilizador. Pero bueno, la petición a toda nuestra audiencia es que se cuide, los contagios siguen ahí. Andrea, muchas gracias. Hasta luego, muy buena noche. Y le deseamos naturalmente una pronta recuperación al secretario de Gobierno, que reporta que bueno, pues se realizó la prueba y que sigue trabajando. Dice, daré seguimiento a mis tareas pendientes desde mi casa. Bueno, que es lo que nos recomiendan a todos. Si presenta algún síntoma, asuma que lo tiene y mejor reclúyase. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos en un instante. Hay información, el análisis y el día de hoy una entrevista al maestro Rafael Cardona, a quien saludo. Maestro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pero ese título te queda mejor a ti que a mí. Bueno, a ti claramente te queda después de haber escrito Fuego en mis entrañas, y si quieres lo debatimos. Rafael Cardona es un periodista muy completo, ha cultivado todos los géneros, has estado en todos los ámbitos en los que se hace periodismo, y me alegro mucho, Rafael, que haya seguido el consejo de mi tocayo Padura en tiempos de pandemia. Pues sí, así fue. En una ocasión que platicaba yo con Leonardo Padura, le pregunté que cómo había logrado sobrevivir a la difícil circunstancia de la vida cubana. Y entonces él me contaba que desde la instalación del periodo especial, o sea, cuando la pobreza en Cuba se hizo más acentuada por la caída de la Unión Soviética, dijo, pues para no volverme loco, me puse a escribir como loco. Y yo pues le hice caso, tomando en cuenta que lo loco era pues escribir este libro que ahora tú tienes en tus manos, pero además todo el resto de mi trabajo, que pues tiene que ver con lo que escribo en los periódicos y lo que hago en la televisión, en la radio, y bueno, y a veces los sábados vendes mole, que debe ser bueno, ese no lo he probado, pero bueno, a juzgar por los textos, hoy abrías con una bellísima metáfora de Camilleri, de efectivamente la forma del agua. Siempre hay, por supuesto, un toque de elegancia en todo lo que escribes. Cuando uno escribe columnas, ¿aspira a escribir una obra de arte, Rafael? Mira, yo no creo que uno deba buscar una obra de arte. Lo que uno debe hacer cuando escribe una columna es aportar información y reflexión al mismo tiempo. Pero la belleza cuenta, Rafael, la belleza cuenta. Sí, la belleza cuenta si es que tienes una disposición natural hacia la estética, la literatura. Yo escribo así como tú dices que lo hago, porque siempre he cultivado la literatura, no como autor, sino como lector. Y un buen lector es la mitad de un buen libro. Yeah. Oye, digo, como autor, pues tienes muchos, salvo el que te votó Urquidi, ¿no? Que me enteré aquí en el libro, magnífica anécdota, que te dijo, esto es pura propaganda, señor Cardona. Pues, mira, ese libro... Tú lo escribiste con todo el alma. Mira, yo tenía en aquel tiempo 25 años, y cuando a los 25 años tú tienes la oportunidad de publicar tu ópera prima en el Fondo de Cultura Económica de la era pre-Taibo, pues es una gran distinción. Y bueno, siendo una editorial del gobierno, pues escribí un libro que me encargó el gobierno. Oye, ahora que dices de la época pre-Taibo, te pregunto, ¿todo tiempo pasado fue mejor, Rafael? No creo que todo tiempo pasado fue mejor. Pero las mejores cosas que yo conozco están en el pasado.
Hoy no conozco. Oye, por ejemplo, de las personas con las que yo inicié mi formación profesional, no solo de los periodistas, que no pondré todos los ejemplos, pero hoy no veo yo a alguien que haga una revista como la que en su tiempo hizo el maestro Pagés. Hoy veo muy lejano de aquel periódico en el que yo trabajaba a los periódicos contemporáneos. Y en materia de la gente con la que yo me ayudé para pensar mejor, y pues no tengo hoy la posibilidad de irme a tomar un café con alguien que escriba mejor que Martín Luis Guzmán, o que Carlos Pellicer, o que el maestro Salvador Novo, que tan gentil y comedido fue conmigo, hasta para invitarme a comer a su restaurante. Esas gentes eran mejores que muchas de las que hoy conozco, sin decir que las de hoy valgan menos. Simplemente creo que lo mejor que yo conocí, lo conocí en mi pasado. En materia de evolución cultural, creo que este país se detuvo hace mucho tiempo. No he platicado, hace tiempo que no platico con alguien que me haga pensar y reír también, como Juan Rulfo o como Juan José Arreola. Pone usted muy alto el listón, maestro, pero cuidaban mucho las crónicas. Bueno, tú recuerdas alguna tuya memorable de Somoza, recuerdas cuando encontraste, por supuesto, a Luis Buñuel, al Indio Fernández. Eran crónicas, eran reportajes, eran artículos que se escribían con todo cuidado. Hoy, Rafael, todo va deprisa, todo va al aventón. Hace un ratito comentaba una tuit que subió López Dóriga, que ponen al presidente dando el pésame sonriendo, complacido, y uno dice, ¿qué clase de periodismo es ese en donde ya no se hace compatible el texto con la imagen? Rafael. Bueno, es que ese no es periodismo. Ellos lo que están haciendo es propaganda. Y la propaganda es... la propaganda es el mensaje sin ética, ¿no? Pero un pequito compungido al líder, digo yo, ¿no? Se murieron 2 jesuitas, tampoco es otra cosa, ¿no? Pues, bueno, si no te importa que se hayan muerto 2 jesuitas, pues no te metes en el asunto y ya. A lo mejor internamente, ¿qué son 2 personas más en un universo de 120 y tantos mil muertos en 4 años? Pues son una penosa estadística, ¿no? Si no te importa, si no te condueles de a de veras, ¿para qué lo dices? Para quedar bien, terminas quedando mal. Oye, el maestro Pagés Yergo fue el que te dijo, escriba artículos, Rafael. No fue, él no fue el que me dijo que los escribiera. Él fue el que me publicó los primeros artículos. El que me dijo que escribiera fue mi abuelo, que fue quien me llevó por primera vez a un periódico. Y en mi familia todo eso era la conversación cotidiana, ¿no? Yo comento ahí en el libro que Octavio Paz dice que cuando hablaba con su padre en la mesa de la comida familiar y el padre hablaba de Zapata y de la revolución, Octavio Paz dice que el mantel olía a pólvora. Pues en mi casa el mantel olía a tinta, porque toda la gente de mi familia hizo esto mismo que yo hago. Algunos de ellos lo hicieron mucho mejor que yo. Y entonces para mí era natural. Y yo estaba muy contento con mis principios de reportero, la audacia, las madrugadas, las patrullas policíacas con el fotógrafo famoso Enrique Metinides, que salíamos en las ambulancias de la Cruz Roja buscando sangre, buscando heridos. Era nuestra forma de entrar a la edición de ese día. Y estábamos toda la madrugada, toda la noche en la Cruz Roja. Y entonces un día mi abuelo me dijo, sí, pero algún día tiene usted que lograr que le paguen no por lo que otros dicen, sino por lo que usted puede pensar y decir bien. Y ahí empecé a querer salirme un poco del reportero de la guardia y del reportero de la policía y del reportero de la talacha y de andar hoy en una fuente, mañana en otra. Lo hice durante muchos años, durante 30 años, pero siempre quise irlo alternando con el periodismo analítico y de opinión, y Pagés
me abrió las puertas de sus 2 casas, de la casa de su trabajo en la revista, en la calle de Vallarta, y su casa en la calle de Emerson, donde me llevaba a comer con su familia, con sus hijos, y fue un hombre generoso, cálido, que nunca me corrigió un texto. Si no servía, lo tiraba a la basura. Pero aquí no se viene a aprender, aquí se viene a enseñar. A enseñar lo que se tiene. Oye, sí. Y aprendiste de tu abuelo esto de las puñales de la traición, ¿no? Que van corriendo por todas partes en las redacciones. Y después relatas lo de Excelsior. En el caso de Excelsior, bueno, pues en el caso de Excelsior fue lo más dramático y la manera más penosa de corroborar lo que mi abuelo me había dicho desde hacía muchos años, ¿no? Ahí vuelan puñales por las escaleras. Y se me clavó. Y no todos se me clavaron, salieron de las manos de los traidores. Algunos salieron de las manos de los que tú querías defender. Sí. Oye, por supuesto el relato ¿cómo le llamaban? No la omertá, sino la mamerta, y todas estas cosas muy divertidas. Además, un viaje a Roma en donde anticipaste efectivamente el viaje de Luis Echeverría, que te salvó de algún quebranto amoroso, Rafael, que se agradece que también cuentes eso. Bueno, pues todo, el periodismo daba para todo, ¿no? El periodismo daba para vivir en el periodismo. ¿Qué es lo que ahora falta? Falta ese fuego, esa entraña siempre agitada. Hoy el periodismo no se diferencia mucho de lo que podría ser el análisis de datos en una agencia de mercadotecnia. En mi tiempo, cuando yo estaba en Excelsior, las primeras planas se llenaban con reportajes. Hoy las primeras planas se llenan con encuestas y con estadísticas. Y entonces la estadística pues, es la negación de la reflexión. La estadística es el imperio de la comparación. Sí. No sirve. Oye, para la emoción humana no sirve. Es como si yo quisiera analizar el cuadro maravilloso del Desnudo Rojo de Modigliani a partir de la proporción de colores que componen la figura. No, así no se aprecian esas cosas. Así no se hace el periodismo diciendo que el 42% de los niños entre 8 y 14 años tiene caries. No, eso no es periodismo. Yeah. Oye, te pregunto, en estos tiempos en los cuales efectivamente caminamos por las calles del desencanto en muchas sociedades, si el periodismo lo estamos matando entre redes sociales y este sentido como de provisionalidad que se le da a prácticamente todo. No hay este ánimo de entender, hay una especie de inmediatez que nos va efectivamente minando la posibilidad de primero entender lo que estamos comunicando y segundo, tú dices algo que he citado en los últimos 2 días de manera frecuente. Estamos esperando a que el gobierno nos diga, o a través de transparencia o a través de un boletín, lo que debería ser nuestra obligación, Rafael, investigar. Sí, yo creo que todo este asunto de la transparencia puede ser una herramienta complementaria de tus propias investigaciones, pero la diferencia del periodismo nuestro, y en ese nuestro te incluyo a ti, el periodismo nuestro y el periodismo contemporáneo es que nosotros hacíamos un oficio vivencial. Vivir la información no es lo mismo que transmitir la información. La información se puede transmitir por medios mecánicos, electrónicos, cibernéticos, pero vivirla, teñirla con la capacidad de tu propia emoción y de tu propia reflexión. Ahora, tú mencionabas, por ejemplo, lo de Somoza en el terremoto. Cuando yo veo a Somoza, después de caminar toda una noche casi completa, con un estado de sitio que por poco nos cuesta la vida a un reportero del New York Times, a mí, y a mi fotógrafo Aaron Sánchez y a otro compañero de Associated Press, cuando yo llego y veo a Somoza exultante, contento alrededor de una alberca,
en su casa, en su estancia, lejos de la ciudad, en una loma, por ahí arriba, con las puertas protegidas por 2 tanques Sherman, que eran pues ahí un sobrante de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces yo lo veo y me doy cuenta de que el general Somoza, de lejos, huele a loción y de cerca huele a ginebra. Mira, y le pregunto, ¿cuántos años tardará Nicaragua en recuperarse de esta desgracia sísmica, de este terremoto? Y él me dice que 50 años si los Estados Unidos nos ayudan. Y yo le pregunto, ¿y para entonces cree usted que este país tendrá un gobierno democrático? Y entonces me corrieron. Lindo. Si lo pregunto hoy en Nicaragua, me vuelven a correr, porque la respuesta es la misma y la pregunta puede ser la misma. Pero tienes que teñirlo con una intención. Periodismo sin intención es parloteo. Y con una enorme elegancia describes el desayuno tribal, que lo vi claramente, y el tema de los tanques, mejor verlos de frente que estar debajo de ellos. Pero te pudo haber dicho Somoza, que no sé si era ingenioso, lo peor está por venir todavía, Rafael, incluso la esperanza de digamos en este caso el gobierno sandinista, los defraudará de tal manera que en el 2022 habrán visto que Somoza no era lo peor que le podía ocurrir a Nicaragua. No, no era lo peor, te lo juro que no era lo peor. Y yo después del triunfo revolucionario lo hablé mucho ya con Edén Pastora, que por ahí tengo unas fotografías de él dedicadas y todo eso. Y entonces el desencanto llegó muy pronto a esa revolución, muy pronto. Y ve lo que se perdura, sí, el Edén Pastora que le decían, Blacayer le decía comediante cero, comandante dólar, pero ¿cómo ha cambiado efectivamente? ¿Cómo ha cambiado Nicaragua? Pero ¿cómo ves a tu país después de todos estos años, desde distintos palcos, haber efectivamente hecho la crónica de la nación? Rafael. Mira, yo veo a México aturdido, veo a México sometido al imperio de un solo discurso. Creo que es por primera vez, a pesar de su gran diversidad de pensamiento, creo que es un país monocorde. Creo que todo está teñido por la misma tesitura. Creo que es un país dislocado. Es un país en el que la pluralidad no encuentra caminos de expresión, y no es por culpa del pensamiento dominante que no los encuentra. No los encuentra porque quizás no los tenía desde antes, y todo era una especie de acomodo convenenciero, y el más convenenciero de los acomodos acomodó a tanta gente que ahora se llama Cuarta Transformación. Pero yo veo que es un país que no tiene vertebración ni axiológica ni ideológica. Y bueno, durante muchos años la ideología del pensamiento nacional fue la revolución y sus goteos, las últimas gotas que fueron cayendo de ese lienzo mojado en sangre que fue la Revolución Mexicana. Pero cuando llega un hombre por el cual, y ahí también lo narro, se lo dije antes de que fuera candidato, por usted no voy a votar, porque usted es un hombre para el placer, no para el poder. Y cuando llegó José López Portillo y nos dijo, seré el último presidente de la Revolución Mexicana, nos quedamos sin nada. Y ahora todo se rellena con una demagogia muy pastosa, muy cursi en ciertos momentos de su expresión. Con una sociedad... Sí. Y una cosa muy, muy al estilo de Petro, ¿no? Que ahora ya también sacó su República Amorosa, la potencia del amor continental, con una sociedad aturdida, dices tú. Por supuesto tomo también esa expresión porque es lo que veo, una sociedad un poco aturdida. Atesoro el libro, me pareció una preciosidad, Rafael, y te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros. Yo te agradezco muchísimo la invitación, porque ya sabes que este gremio es una maravilla, pero no siempre somos solidarios. También en este gremio hay
Hay puñales en las escaleras y puñaladas. Sí los hay. Pero yo te agradezco que hayas escrito un libro tan bello que aprende uno mucho. Te mando abrazos. Cuídate. Y con esto nos vamos. Sea rabiosamente feliz.